La Casa de Iberoamérica convoca. Del 24 al 30 de octubre, 29ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, dedicada a los 30 años de la Casa de Iberoamérica, con múltiples actividades culturales de carácter virtual y presencial. 29ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Iberoamérica en nosotros. Buenas tardes. Nos encontramos en la Casa Editorial Cuadernos Papiro, espacio que está acogiendo el primer encuentro de papeleros en esta 29 edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Una experiencia que reúne a artistas, estudiantes, papeleros de experiencia y que hoy nos están acompañando. Justamente estudiantes de la Academia Regional de Artes Plásticas El Alba, profesores como Fernando Bacallao, Ortelio Ladrón de Guevara, Magari Reyes, con experiencia en esta área de las prácticas artísticas y de manera especial la maestra papelera McKeown, que hoy estará compartiendo experiencias de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. I am McKeown, and I have worked as a paper maker, working with artists from all over the world and local in the United States, different kinds of. So. Ella es la profesora McKeown, maestra papelera. Trabaja y ha trabajado con muchos artistas locales en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. For 20 years, artists were invited to come to work with at the Rutgers University in New Jersey, and 90% of the people, of the artists, did not know anything about papermaking. Por 20 años ha trabajado el papel en la Universidad de Rutgers en New Jersey, con muchos artistas que han ido hasta allí a trabajar y que en algún momento no sabían nada acerca del trabajo con el papel. The issue then became my looking at their work and finding ways to use handmade paper as something that was special for their work. I think that some of the students today who may not have used paper found that handmade paper, found that it is a different kind of a medium. El asunto fue convirtiéndose en algo muy importante en cómo hacer el papel a mano, y que hoy en día muchos estudiantes, quizás muchos de los que están aquí presentes, no conozcan cómo se hace el papel, esta técnica, y se realiza. Entonces ellos siempre han pretendido que los artistas que llegan hasta su taller aprendan esta nueva técnica de papel, que no son nuevas, sino un poco ya tradicionales. The paper that we use today and yesterday is from a process that was developed in Asia that's from paper mulberry tree. The outer bark is what you see on a mulberry tree. The inner bark is what you use. El papel que vamos a usar hoy y hemos usado en el día de ayer un papel proveniente de una planta de Asia que se llama mulberry, que se usa generalmente la parte interna de la planta. This is the inner bark, and you can see that this has some of the outer bark still on it. Esa es la parte interna, y ahí ustedes pueden ver, bordeando esa parte interna, la parte externa de la planta. Most of the fiber that we can find to purchase is prepared so that the outer bark is gone, most of the outer bark is gone, and it's dry. Esta fibra de la planta es preparada para que quede totalmente seca, y generalmente se usa la parte interna y se va desparramando para sacar la parte externa de la planta. Then, after the fiber, the inner bark is it's wet, it's soaked, and then so that it's possible to tear it down into smaller sizes. Una vez que estas son procesadas, pueden ser convertidas en
mucho más pequeña de lo que originalmente fue cuando se cortó la planta. Then this fiber is beaten with different kinds of sticks, different kinds of pieces of wood, so Y that que esta fibra fue machacada o siempre es machacada con diferentes materiales, como puede ser madera preferiblemente. the fiber then is broken apart. I'm sorry, you have to cook it first. I forgot. Dice que se le ha olvidado que primero hay que cocinarla. You cook with either lye, soda ash, or wood ash. Que la pueden cocinar con celulosa, con soda o sosa cáustica. They're all caustic. They're all yes, caustic is the best word. And we use soda ash. En este caso utilizamos sosa cáustica. You can see that it's weakened the way that the fiber is held together when it grows, so that it pulls apart. And that's the test, so that you know that when you beat it, it will start to pull apart into smaller fibers. Que se procesa y luego ustedes van probando a la hora de alarla que se puede ir rompiendo. Cuando se machuca, por decirlo de una manera, luego ya va quedando más compacta. And this is what we have prepared here. Eso es lo que hemos preparado aquí. This is all pure Esto es cellulose fiber totalmente pura con celulosa, in water en agua, with a chemical that relaxes it, con químicos que relajan la textura, so that the fiber floats open rather, because it would rather clump. The fiber prefers to clump together. y que la fibra en algún momento flota y luego se entrelaza una con otra. I don't remember what formation aid is, the chemical. I'm forgetting. No se recuerda ahora de la formación del químico. Okay. So, I didn't bring a mold and decal. Mold and decal are the objects that you use to capture the paper, the fiber, into a sheet. No trajo ahora un molde deco, que es el que se usa generalmente para capturar la fibra dentro del agua una vez que esté preparada para usarla. So a vat is prepared, and then a frame with a screen on it and a edge to hold the edge of where the paper will end. Cuando esté preparada se agarra el molde como si fuera una pantalla y se introduce en el agua de forma de adelante hacia atrás, se va alando y luego se sacude lentamente para que el agua drene y quede la fibra sobre la pantalla. Okay, so once that is formed, the sheet is formed, the sheet then is placed on either in a pile, one on top of the other. There's a way to do that. El papel se va poniendo una capa sobre otra, siempre tiene que estar mojado. So, but in heat, with most Western attitude towards the paper making, the paper is removed from the mold, El papel luego que se remueve del molde and it's been laid down onto a piece of fabric where it can hang and dry. y luego se coloca en una superficie que siempre esté mojada y se remueve siempre lentamente. So I think you can see that this is very translucent. Si ustedes pueden ver, ese transmite mucho, se ve la luz que atraviesa el papel. And that the fiber itself is visible. La fibra en sí es muy visible. And it's also possible to save the outer bark and add that to the fiber in the vat, so that you have a different looking paper. También puede obtener la otra fibra en otro papel y hacerlo que se vea de manera diferente. Aquí pueden observar un papel con la fibra compacta y este con más definido. This type of paper is what's called archival. It can last for
2,000 years so far that they know. Ese tipo de papel puede durar cientos de años. And this one, because of the outer bark, is less stable. It will, it can be invaded by acids that are in the outer bark. Y ese puede durar menos, pero también es imposible que le caiga algún tipo de bicho o otra materia externa. So most people making paper will, for printing or painting, where they want to keep it for a long time, Muchas personas utilizan el papel de esta forma porque les permite pintar o dibujar y que de esa manera dure mucho tiempo. will use the pure fiber. Usando una fibra pura. The paper is very, when it is wet, it's very not fragile, but it can move, it can be pushed around. You can see that there's a, Que cuando el papel es mojado, en algunos casos es muy frágil, pero también muy duradero. Y se puede manipular mucho mejor. when it's just formed, a piece of plastic can be placed on top of the wet piece of paper and water sprayed, and the water will push the fibers Se puede away. utilizar también algo plástico, se coloca sobre el papel, se riega el agua y este puede regarse en toda la superficie del papel. So you have that ability to make the paper to hold an image, but Que se debe tener la habilidad de utilizar el papel para que sostenga una imagen determinada. the paper is also able to be manipulated. I'm sorry, not the paper, the fiber, when it's the pure strip of fiber, La fibra cuando está pura uno debe ser capaz de manipularla can be manipulated by gently pulling it y que debe ser manipulada de manera suave, muy gentil, so that it becomes a fabric or something that could be a decoration. y de esta manera puede quedar de esa forma que se puede utilizar para decoración también. It's also possible when the fiber is wet También es posible cuando la fibra está mojada to make a drawing hacer dibujos and then with pounding the joints, uniendo diferentes secciones then make something that is y haciendo algo parecido a esto que ustedes están observando. that again is a decorative drawing. Que también puede ser un dibujo que puede servir para decorar. So paper making is very, very large. There are very, very many plants that can be used for paper making. Para hacer papel se puede utilizar muchas plantas. What you need is a high cellulose content. Lo que se necesita es una celulosa que sea pura y poderosa. Cotton, algodón, El algodón is 90% cellulose. El algodón es casi 90% celulosa. The difference is that this fiber is very long La diferencia es que esta fibra es muy larga and algodón is very y el short. algodón, la fibra del algodón es muy corta. So there are different ways that you can manipulate Y fiber. que se for puede paper. manipular, y la fibra se puede manipular de diferentes formas. So, any question? Si alguien desea hacerle alguna pregunta, los muchachos, el profe. No? No, There's one. Fernando. En Estados Unidos de estudiantes de arte, especialmente grabados con los talleres de papel. ¿Cómo? No te escucho, En Estados Unidos, quería hacer una reflexión sobre Estados Unidos, cómo los estudiantes de arte, especialmente los de grabado, se vinculan con los papeleros, con los talleres de papel. Ayuda para la luz.
This is a piece of paper that was made yesterday, and it's Esto es un pedazo de papel que hicimos ayer. it's just drying. It's dry. So Está seco. go ahead. Oh, you said that. So now it's possible to remove it Ahora es posible removerlo de la tela. from the fabric. And it's very strong, It- but it also holds on to the algodón, which is very strong. Está muy fuerte, pero también aguanta bien el algodón, se pega bien a la superficie de la tela. Es el- Okay, yeah, you hold the fabric, and I'll pull the, two hands on the fabric. And I'll get this. There, yeah, spread it out with tension at the top. Was there something that Fernando asked, or was he Yeah. telling? He wanna know how is the vinculation in the United States between the artists, the different manifestation artists, with the people that make the paper make. What's the relationship? Yeah. Okay. Usually, people who make paper are either, the people I know are either making it to sell it as sheets of paper, which is very difficult because paper is what we call ubiquitous, it's everywhere. So it doesn't have the value of what gold is. En Estados Unidos dice ella que muchos artistas que hacen papel y otros artistas que no hacen papel se han vinculado a esta materia, no tienen idea de lo valioso que es el trabajo que se realiza. So there's the biggest group of people making paper, artists who are making paper, either have their own paper studios or they're working with groups of people who will prepare the fiber and explain to them what paper does, what paper can do, using color and different shapes. Muchos artistas también que trabajan el papel en Estados Unidos tienen sus propios estudios, trabajan con otros artistas que trabajan en otras manifestaciones, pero también al vincularla tienen una relación cercana en cuanto a lo que es la plástica y el uso de los colores para hacer el papel, y los que no hacen papel en este caso también se han interesado en cómo se hace el papel y los colores que se usan y demás. The washi, which is a Japanese El word, washi, or kozo, which is the Japanese name, que es también se le conoce como kouso, que es el nombre que se usa en Japón. is special because of its strength and its lightness and Es especial porque es fuerte, es luminoso. but the paper making is most of the paper making that I know of is made with fibers that are cellulose, but not paper mulberry. Que muchos artistas que ella conoce trabajan el papel usando celulosa, pero hay muchos que no usan mulberry. One of the most used papers is Uno de los papeles más usados, the fibers is una de las fibras más usadas, from the Philippines, es de Filipinas and it's called abaca. y se llama abaca. And many of much of the work is done with colored pulp, so that and I even have one example of a printed Le voy a enseñar un ejemplo de una impresión, printed line on paper. líneas impresas en papel. You can see the back that there's the impression, the mark of the Pueden ver impression. la marca en la parte de atrás. So the people mostly use paper that is not washi, but washi Mucha gente utiliza papel que no es washi o kouso. is an amazing experience because you work from the fiber all the way through without, it's immediate. El washi es excelente porque vas trabajando a través de la fibra para lograr un medio. There's an amazing paper machine that was made in 1660s in Holland.
Hice, por ejemplo, en 1900, what? 1660. En 1600 se utilizó, por ejemplo, en Holanda el papel de este tipo para las impresiones, las máquinas impresas. And so most people don't have that machine. Y mucha gente no tiene este tipo de máquina, lógico. So these different papers are made with fiber that has been beaten in a machine. Mucho de este papel ha sido también utilizado por gente que la ha machacado, o sea, la ha procesado. Most of the paper making studios depend on the machine. Y mucha gente que tiene estudios, que trabaja el papel, depende de alguna máquina que no es exactamente como la máquina que ella ha hablado. ¿Otra pregunta? Los muchachos, ¿tienen algo que preguntar? Something else? Well, I can show some of the, and these books have examples of Esta revista y estos libros son ejemplos de estos trabajos, different projects de diferentes proyectos made by many, many different people. que hechos por diferentes personas, Three-dimensional tridimensionales, and flat. planos. They always include a piece of handmade paper attached in the book Que siempre en el libro, en este tipo de revistas, vienen algunos pedazos de papeles impresos for a sample to feel what it's como like ejemplo para que las personas que la quieran puedan sentir and to see the color. y también sentir la coloración, ver el color, la textura. This magazine is only 3 times in a year. Pardon me? This magazine. Yes, this is a magazine that's only published twice a year. Esta revista, este tipo de revista, en este caso, es publicada solamente 2 veces al año. Tiene 2 ediciones al año. The paper-making world in the United States has grown enormously El movimiento de los papeleros en Estados Unidos ha crecido grandemente since the 1940s. desde los años 40. And these, I think these are, this is print and paper, different. Esta también otra revista. The work was introduced slowly with people who had the ability to Estos trabajos fueron introducidos despacio por personas que tenían la habilidad travel or y la capacidad para viajar to work with. y trabajar con estas técnicas en diferentes partes. But after teaching in schools over the last almost 100 years, Pero luego de enseñarse en las escuelas alrededor de casi 100 años, there are many, many people who use the ability to make handmade paper. Maybe not for everything that they make, but it is que mucha gente que ha tenido la habilidad para hacer papel manufacturado, muchas veces no lo han hecho y otros han continuado. so the paper can be used in artworks that are dimensional. These are pieces of El papel puede ser cast trabajado también para utilizarlo en diferentes dimensiones. pieces of paper on wire. Pedazos de papel sobre alambre. This one is I was looking for the photographs are very small, so it's kind of hard to see. Dice que tenía un libro, pero que la fotografía era muy pequeña, muy difícil de ver. I think printmaking, I don't know
all over the world for sure. I can't tell you for sure. But I know that it is difficult for printmakers in the world because it's fine art. Dice que es un arte que a pesar de que lo hacen muchas personas en el mundo, es muy difícil de hacer porque es algo muy fino, muy delicado, de mucha habilidad. In the 40 years that I've been involved with the art world, En 40 años que llevo involucrada en el mundo del arte, there have been a number of university departments that have closed hay muchas universidades que se han acercado a este tipo de arte because people want to, let's say, learn digital art. porque la gente ha querido aprender y también introducirlo al arte digital o combinarlo con el arte digital. But printmakers and paper makers are very strong and very have a deep understanding and belief in the beauty of what they have learned to do. Pero que los papeleros son personas que tienen mucha confianza en lo que hacen, mucho amor y realmente aman lo que hacen. And so they continue to find ways to make handmade paper and printmaking in all the different kinds of printmaking. Y continuar imprimiendo y haciendo papel en las diferentes formas que se puedan. That's it. I think. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, nadie más. Bueno, thank you very much. Thank you. Thank you for You're doing translating. well, right? Gracias a todos por participar, a los estudiantes de la academia, a los profesores, a los compañeros acá del taller que han brindado el espacio durante estos días para que Anne pueda trabajar y para que los muchachos también puedan participar. Y bueno, a los muchachos también de la grabación que están aquí presentes, gracias por venir hoy. Anything else you want to say? Bye, something? Well, How do you feel? I'm very happy to have been able to come back a second time to Que se siente Holguín. muy feliz de haber sido capaz de regresar por segunda vez a Holguín. I've Your seen- first time was, I remember. Yeah, 22 years ago. I always remember. La primera vez que vino fue hace 22 años. Esta es la segunda. And my knowledge of paper making has increased enormously in 22 En ese tiempo su conocimiento acerca del papel y de las técnicas se ha incrementado bastante. And it's very important and good to see that people are continuing to learn as well. Pero que es muy bonito ver que muchas personas continúan este arte y se han interesado por este arte. Thank you, Cuba. Thank you, Holguín. Bueno, muchas gracias a todos. La Casa de Iberoamérica convoca del 24 al 30 de octubre, 29ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, dedicada a los 30 años de la Casa de Iberoamérica, con múltiples actividades culturales de carácter virtual y presencial. 29ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Iberoamérica en nosotros.